Ganaderos declaran la guerra al gobierno. El sur de Veracruz amaneció con un grito de desesperación. Ganaderos, acopiadores, transportistas y hasta comerciantes dijeron «ya basta» y salieron a las carreteras. El gusano barrenador, ese enemigo microscópico, se convirtió en la gota que derramó el vaso. Y lo que debía ser un programa para erradicarlo terminó siendo una pesadilla de pérdidas, burocracia y sobre todo de indiferencia oficial. El escenario no podía ser más simbólico. El paralelo 18, un punto clave de control sanitario entre Veracruz y Tabasco. Ahí donde deberían frenarse los contagios, lo que se ha frenado es la vida misma del sector ganadero. Los inconformes aseguran que sus camiones cargados con reses pueden pasar hasta 2 días completos varados. Y mientras ellos esperan un papel o una inspección, los animales se asfixian y mueren dentro de las jaulas. Un drama silencioso que golpea no solamente al productor, sino a toda la cadena de abasto. Con pancartas en mano, los ganaderos no hablaron en susurros, hablaron con rabia. Decían que necesitan más médicos veterinarios, que basta de la arrogancia de la Senacica y no al retorno de jaulas ganaderas. Cada consigna no era solo un reclamo, era una radiografía de lo que está pasando. Inspecciones interminables, animales muertos, costos desbordados y ninguna solución clara. La molestia escaló rápido. En cuestión de minutos atravesó un tráiler en la carretera federal 180, la vía que conecta Veracruz con Tabasco y Chiapas. Ese bloqueo convirtió al paralelo 18 en un nudo de acero y llantas, donde decenas de tráileres y autos quedaron atrapados en kilómetros de fila. El caos vehicular fue el retrato perfecto de un campo colapsado que decidió llevar su dolor al asfalto. Las cifras inclusive hablan por sí solas, entre 20 y 30 mil pesos de pérdida por cada tráiler detenido. A eso, súmenle medicamentos, súmenle pagos a veterinarios, súmenle inyecciones y días completos sin vender ni mover ganado. Para muchos pequeños productores, esas pérdidas son mortales. El dinero que se esfuma en una sola protesta equivale a meses de trabajo. Y lo peor, dicen, es que todo viene de una estrategia mal planteada por la Senacica. Juan Carlos Cruz Méndez llegó a comentar que las engordas están en quiebra y que no pueden más, que los retienen todo el ganado por un solo animal infestado y que eso no es justo. Otro productor desde Tabasco lanzó la advertencia: si no lo liberan, ya las moscas estériles para frenar al gusano barrenador, va a crecer el problema. Y cada día que pasa, son ellos los que pierden. El enojo se multiplicó cuando los productores exigieron hablar directamente con el director de Salud Animal de Senacica, Gabriel Ayala Borunda. Querían que diera la cara, que escuchara de primera mano el calvario que viven en el campo, pero hasta ahora la autoridad federal no aparece. Ni solución inmediata, ni una estrategia nueva, ni siquiera un compromiso claro. Y la sensación entre los manifestantes pues es una sola, que el gobierno los ha dejado solos en esta batalla. El bloqueo en el paralelo 18 es más que un simple plantón. Es el rugido de un sector que se niega a morir en silencio. Los ganaderos están dispuestos a resistir, a soportar el calor, a soportar el asfalto y las horas, porque saben que lo que está en juego no es solamente dinero, sino su sobrevivencia misma. La pregunta es clara: ¿responderá el gobierno con soluciones reales o dejará que este conflicto escale hasta convertirse en una crisis nacional? El tiempo corre y el gusano barrenador no espera. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Información nacional. Y bueno, ya que estamos hablando de ganado, vamos a hablar de un ganado millonario que puso en aprietos a Adán Augusto. Sí, Adán Augusto López volvió a sacudir la conversación pública, porque después de días enredado con sus declaraciones fiscales, ahora asegura que su gran fuente de ingresos no está en la política, sino en la ganadería. El senador de Morena dice que cada mes vende 150 vacas y que esa es la razón de los millones que ha reportado. Una afirmación que levantó más cejas de las que aclaró. El ex gobernador de Tabasco y ex secretario de gobierno explicó que decidió dejar de lado sus asesorías legales y actividades empresariales para concentrarse en el rancho.
Según él, esto le permite evitar cualquier posible conflicto de interés con su labor como legislador. El problema es que apenas la semana pasada decía que sus millones venían de actividades profesionales y empresariales. Y ahora resulta que todo se explica con vacas. Adán Augusto López había reconocido ingresos superiores a los 79 millones de pesos en 2 años, con un pago de impuestos de 22.8 millones al SAT. Ahora asegura que buena parte de ese dinero provino de la ganadería. Pero aquí viene lo extraño. ¿Realmente la venta de 150 reses mensuales puede justificar esas cifras millonarias? Para muchos la cuenta simplemente no da. Y el senador tampoco presentó facturas ni documentos que respalden lo dicho. En su narrativa, Adán Augusto sostiene que los embarques de ganado son constantes, mes con mes, y que de ahí provienen sus recursos frescos. Dice que lo hace con absoluta transparencia y que, a diferencia de sus actividades profesionales, esta rama no tiene nada que ver con su agenda política. Sin embargo, críticos recuerdan que en los últimos 7 años, Adán Augusto López ha ocupado cargos públicos de alto nivel, desde una gubernatura en Tabasco, pasando a ser secretario de Gobernación, precandidato presidencial y ahora senador. ¿De verdad tuvo tiempo para ser un ranchero exitoso en paralelo? En medio de esta polémica, el senador tabasqueño enfrentó cuestionamientos en el propio Senado, donde estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella lanzó un mensaje fuerte: quien cruce la línea de la ley asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate. El comentario sonó como advertencia directa, aunque no llevó nombre. Pero con el escándalo fresco de Adán Augusto, muchos lo interpretaron como un golpe sutil a su versión de los ingresos legales. López Hernández también se lanzó contra los medios de comunicación, aseguró que todo es parte de una campaña para golpearlo y que detrás están personajes como Roberto y Federico Madrazo, viejos rivales políticos en su natal Tabasco. Incluso mencionó al periodista Raimundo Rivapalacio, diciendo que si tiene pruebas de lo que afirma, las presente ante las autoridades. Para Adán Augusto, las acusaciones son mafufadas, así fue como le comentó, y responden a intereses contrarios al movimiento de Morena. La versión del senador deja más dudas que certezas. Sí, reconoce que gana millones. Sí, dice que pagó impuestos. Y sí, afirma que todo se debe a la ganadería. Pero no explica clientes, no explica facturas ni contratos de compraventa de ese ganado. En pocas palabras, más que aclarar, terminó enredándose todavía más. Y mientras tanto, la narrativa de Adán el ganadero empieza a sonar más a justificación que a respuesta convincente. Y hoy, Adán Augusto López quiere que lo vean menos como político y más como ranchero. Pero el detalle es que la política, la ganadería y las cuentas millonarias se mezclan en un cóctel difícil de digerir. ¿Es un simple productor exitoso que vende 150 vacas al mes? ¿O hay algo más detrás de esa súbita riqueza? La polémica apenas comienza y el rancho del senador seguirá en la mira. Información nacional. Laida expropia terrenos de la mamá de Alito. Sí, en Campeche se prendió la mecha política, porque el gobierno de Laida Sansores anunció la expropiación de 4 predios vinculados a nada más y nada menos que la familia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. El escándalo no es menor. Uno de los terrenos pertenece, según el decreto, a la propia madre del senador, Yolanda Mercedes Cárdenas, es decir, el golpe no solamente es político, sino también familiar. Estos terrenos en cuestión están en el fraccionamiento Miramar, justo al lado de la famosa mansión de Alito, esa que tantas veces ha sido tema de debate por su tamaño y por sus lujos. En total, hablamos de 70,000 metros cuadrados que ahora el gobierno estatal declaró de utilidad pública, con el argumento de que ahí se construirá la Universidad de la Salud Rosario Castellanos. La gobernadora Laida Sansores aseguró que la medida no es un acto de revancha política, sino un proyecto en línea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es ampliar la oferta académica en ciencias de la salud. Pero el mensaje oficial es claro. Donde antes había terrenos vinculados al poder político y económico de un exgobernador priista, ahora
habrá aulas y laboratorios para estudiantes de medicina y enfermería. Pero el decreto va más allá de la madre de Alito. Otros predios pertenecen al empresario Juan José Salazar, señalado por la propia Sansores como prestanombres de Alito Moreno, y un cuarto terreno es de Gabriela y Rafael Arturo Castilla, siendo este último actual funcionario de la oficina de la gobernadora. Una mezcla de apellidos, de negocios y de vínculos que convierten el caso en una bomba política, porque la expropiación se publicó en el Diario Oficial del Estado, amparada en un dictamen técnico jurídico de la Secretaría de Gobierno. Pero hay un detalle polémico: la reforma a la ley de expropiación en Campeche. Con esa modificación, el Ejecutivo Estatal puede fijar el valor de los terrenos. Los propietarios tienen solo 5 días hábiles para alegar y el pago de indemnizaciones se puede extender hasta 10 años. Es decir, la balanza está totalmente inclinada hacia el gobierno. Para Morena y el gobierno campechano, pues esta jugada es un símbolo: quitarle espacio a los viejos caciques priistas para destinarlos al bien común. Hasta el momento, Alito Moreno no ha hecho un posicionamiento público sobre la expropiación de los terrenos de su familia, pero conociendo su estilo combativo, no tardará en contestar. Lo cierto es que el tema lo golpea en un terreno muy sensible, que es el patrimonio familiar y las acusaciones de prestanombres que ya han rondado su nombre en más de una ocasión. En el papel, Campeche gana una universidad para formar médicos y enfermeras, pero en la práctica, el caso revive la guerra abierta entre Laida Sansores y Alito Moreno. La pregunta es inevitable: ¿se trata de un acto genuino de justicia social o de un nuevo capítulo en la larga batalla política contra el priista más señalado de México? El tiempo y los tribunales dirán si fue una expropiación necesaria o un ajuste de cuentas con nombre y apellido. Información nacional. En la editorial de hoy vamos a hablar del Rancho de los Millones. Adán Augusto López volvió a dar de qué hablar, y no por su papel en el Senado, sino porque ahora asegura que su fortuna no viene de la política, sino de las vacas. Según él, vende 150 reses cada mes y de ahí salen los millones que declaró al SAT. Una versión que francamente deja más preguntas que respuestas, porque el problema no es solo la declaración, sino el cambio de narrativa constante. Hace una semana decía que su dinero venía de asesorías y actividades profesionales, y hoy resulta que todo se explica con ganado. Y ahí está el detalle: cuando los números no cuadran, la confianza se resquebraja. Porque cualquiera que sepa de ganadería entiende que esos volúmenes difícilmente justifican ingresos por casi 80 millones en 2 años. Claro, Adán Augusto intenta presentarse como un ranchero exitoso que evita conflictos de interés, pero realmente alguien que fue gobernador, que fue secretario de gobernación, que fue precandidato presidencial y ahora es senador, ¿tenía tiempo de administrar un rancho con ese nivel de éxito? La lógica no acompaña al discurso, y aquí conviene subrayar algo. No se trata de linchar ni de dar por hecho que hay irregularidades, pero sí de exigir claridad. Si todo es tan legal y transparente como dice, pues que muestre las facturas, que muestre los clientes, que muestre los contratos, porque de otra manera, el relato de Adán el ganadero, pues suena más a cortina de humo que a explicación convincente. Y en el fondo, lo que vemos es un síntoma de la política mexicana. Cuando los números no dan, la respuesta suele ser un giro narrativo. Hoy son vacas, mañana podrían ser cualquier otra cosa, pero la confianza pública no se construye con anécdotas de rancho, sino con pruebas claras. Y mientras esas pruebas no aparezcan, el rancho de Adán seguirá en la mira.